www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en Argentina estamos acostumbrados a pedirle cosas a los políticos y que estos no cumplan. Y realmente nos hemos acostumbrado a esto. Ahora, cuando ocurra al revés, se arma un escándalo. O eso es lo que se pretende. En rigor, ahora último, se armó cierto revuelo, no menor, porque 5 diputados de La Libertad Avanza, haciéndose eco de una permanente exigencia de buena parte de la ciudadanía, se allegaron hasta el penal de Seiza a fin de conocer la situación de los militares detenidos en el marco de los llamados delitos de lesa humanidad. Se armó, como dije recién, un revuelo. La prensa inmediatamente tituló diciendo que fueron a visitar a los represores, cambiando absolutamente la naturaleza de esa visita en rigor, que tiene por objetivo, primeramente, cumplir con una exigencia, repito, de buena parte de la ciudadanía. Tal es así que esta situación, la que corresponde a los militares detenidos, es decir, a los militares victoriosos de la guerra contra el terrorismo en Argentina, hoy injustamente detenidos en el marco de los delitos de lesa humanidad, ha logrado trascender las fronteras de nuestro propio microclima. ¿Qué quiero decir? Todos los días una persona cualquiera se mete en un medio de comunicación y puede leer alguna noticia respecto de esto sin que esa persona esté en alguna manera interesado o relacionado a este tema en particular, porque como digo, ha logrado trascender nuestro microclima. Entonces, a fin de auxiliar a esa gente que por primera vez se entera o quiere informarse mejor en este sentido, vamos a tratar de explicar qué es lo que fueron a hacer estos diputados al penal de Seiza, por qué por qué decimos que hay una gran injusticia en torno a los juicios de lesa humanidad y, lógicamente, que para desarrollar lo mismo he apelado al conocimiento, al sentido de una persona mejor que yo, más entendida al respecto. Por eso es que en esta ocasión me acompaña el escritor, abogado, periodista, ex agente de la CIDE, atento con esto, ex agente de la CIDE, y además el titular del sitio web plumadeladerecha.blogspot.com, sitio que por cierto recomiendo encarecidamente. ¿Quién mejor entonces para subsanar nuestras dudas al respecto que el mismísimo Ariel Corbat? Ariel Corbat, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Igualmente, David. Muy bien. Cuando hablamos de este tema, lo que compete a los militares, policías y civiles detenidos en el marco de los llamados juicios de lesa humanidad, muchas veces nos encontramos con que nos dicen, pero la justicia sobre esto ya se expidió. Palabra santa. Es algo que no se puede contrastar. Es algo incuestionable, un dogma propiamente dicho. En rigor, sí, la justicia, o mejor dicho, la injusticia ya se ha expedido en este sentido. Ariel, ¿cómo me podrías resumir cuál es el contexto en que tuvo lugar el nacimiento de esta gran injusticia, quizás la peor de nuestra historia, que ha mandado a prisión a las personas a las cuales le debemos que nuestro país no sea hoy Cuba o Venezuela? Bien, en primer lugar, lo que hay que tener muy claro es que estamos frente al mayor prevaricato, el más escandaloso prevaricato en la historia judicial argentina. Y esto tiene su origen en el año 2003, cuando, cuando el kirchnerismo llega al poder, y el kirchnerismo representa un proyecto totalitario de corrupción estructural, razón por la cual necesitaba una cortina para que, así como el mago tiene la chica bonita,
que permite que la mano sea más rápida que la vista, por la distracción del que está mirando. En el caso de la política, Jorge Asís lo definió muy claramente, ¿no? El lema del kirchnerismo para conseguir aquietar a la izquierda y poder desarrollar su proyecto de corrupción estructural se puede sintetizar, lo sintetiza en la expresión roban pero encarcelan. Entonces, la sociedad venía muy golpeada por el 2001, por lo que había pasado a comienzos del siglo, y necesitaba un chivo expiatorio también. Entonces, la sociedad se prestó a eso, y por otro lado, nunca hay que olvidar que Néstor Kirchner asumió con él 22% de los votos. Seguramente si hubiera ido un balotaje al Menem, hubiese ganado con un margen mucho mayor. Sí. Pero sin embargo no tuvo esa oportunidad porque Menem no se presentó. Y acá viene una cuestión que tiene que ver con la idiosincrasia de los argentinos. Para construir poder, Kirchner decidió pelearse con todo el mundo. Toda pelea que podía abrir, Kirchner la abría. Se dio con la iglesia, se dio con los militares, por supuesto, incluso con su vicepresidente, que hoy todavía lo padecemos en cargo de gobierno, Daniel Scioli, que representa para mí lo peor de la política. Le pegó una felpeada pública, pero abrumadora, digamos. Nunca se ha visto un felpudo semejante en política como Daniel Scioli. Entonces, ¿cómo logró Kirchner acrecentar poder? Mostrándole a la gente que peleaba. Y a la gente que no quería, por otro lado, que se volviera a una crisis de gobernabilidad como las que habíamos pasado en el 2001, la gente que estaba de acuerdo con que, bueno, el gobierno tiene que demostrar fortaleza y lo apoyaron en ese momento. Sí. Lo que sucede es que el kirchnerismo, en la intención, como dije, de tener una cortina para su corrupción, toma la bandera de los derechos humanos, bandera por la cual Néstor Kirchner no se había preocupado nunca, y ahí está una solicitada agradeciendo a las autoridades del gobierno militar que publicó en su momento cuando era un abogado, él era un abogado, ella nunca firmó como abogada en Santa Cruz, y la famosa foto donde se encuentra con el gobernador militar de Santa Cruz durante la guerra de Malvinas. Jamás Kirchner mostró interés por los derechos humanos y sí toma esa bandera como cortina a partir del 2003 para poder encubrir los actos de corrupción del gobierno y aparte acumular poder. El odio es un mecanismo para acumular poder y como dije antes, por la idiosincrasia de los argentinos que somos tendientes a la pelea, a polarizar, etcétera, y más cuando se venía con la sociedad vapuleada por las crisis de comienzo de siglo, la gente compró ese material. Y vos decís muy bien que la justicia se quiere imponer como una verdad dogmática que la justicia ya decidió. También hasta hace muy poco se quería imponer como una verdad dogmática que los desaparecidos eran 30.000. Y hoy esa mentira no resiste ninguna publicación en una red social, nadie que diga que son 30.000 puede sostener la veracidad de ese disparate. Entonces, yo creo que con estos juicios va a pasar lo mismo. Si no es ahora, será después. Y si es después, lamentablemente, cuando ya todos los presos estén fallecidos, han fallecido muchísimos en el transcurso de este prevaricato, pero creo que lo esencial es remarcar que estamos frente a un prevaricato donde se han llevado puesta la irretroactividad de la ley penal, han anulado leyes de obediencia debida y punto final, una ley inconstitucional que fue avalada por la Corte, porque en este prevaricato son cómplices todos los jueces federales, todos, y todos los que han participado en juicios de lesa, todos son cómplices del prevaricato, y gran parte de la política. Y en el 2003 la ley, hay que tener en cuenta cómo van cambiando las cosas. Voy a señalar 2 puntos para marcar cómo cambian las cosas. En el 2003, quien impulsó la ley de anulación de las leyes de obediencia debida y punto final fue Elisa Carrió. Exacto. Y ya en el 2019, no ahora, en el 2019, unos cuantos años atrás, Elisa Carrió decía que se habían cometido muchísimas injusticias en esos juicios y que era necesaria una ley que pudiera resolver la cuestión. Estamos hablando de Elisa Carrió, que no es santa de mi devoción, más allá que alguna vez, cada tanto por ahí tiene alguna posición donde uno coincide con ella, pero en general no ese es el caso, es una progre, tremenda progre, pero ella misma, que había sido la impulsora de esas leyes, de esa ley de anulación de las leyes de obediencia debida y punto final,
en el año 2019 percibe que la situación ha derivado en una injusticia absoluta. Y para rematar eso, si se quiere, Patricia Bullrich, hoy ministro del gobierno de Javier Milei, durante la campaña electoral, cuando ella era candidata presidencial por Juntos por el Cambio, firmó un compromiso dirigido a los militares, una carta compromiso, en la cual habla de resolver las injusticias y el trato inhumano que reciben los militares por cuestiones del pasado. Obviamente se está refiriendo a los mismos juicios de los que estamos hablando. Ariel, para contextualizar un poquito respecto de algo que mencionaste y que no desearía que quede colgando, porque justamente esta charla está dirigida al que quiere conocer esta cuestión. Mencionaste obediencia debida y punto final, que fueron anulados. ¿Me podrías y nos podrías ilustrar un poquito mejor de qué se tratan esas leyes y por qué ha sido inconstitucional su anulación? Bien, vamos a... un principio constitucional básico es que la ley penal no se aplica retroactivamente. Primero. Sí. Luego viene la cuestión básico, o sea, básico. No se condena a nadie por una ley que todavía no existe. O por lo menos eso es lo que creíamos en la Argentina hasta hace muy poco tiempo atrás. Durante la década del 70 se libra una guerra. Los terroristas de ERP y de Montoneros en sus partes de guerra, porque así lo llamaban, así lo publicaban, contaban sus acciones de guerra, que lo eran. Mucha gente se ha olvidado que en la Argentina no solamente se mataba, se secuestraba, de parte de esas organizaciones, estoy hablando en este caso, no solamente mataban, secuestraban, ponían bombas, sino que también secuestraron aviones, coparon ciudades, intentaron copar regimientos, atacaron cuarteles. O sea, todas acciones que no son las de un grupito minúsculo como pudo haber sido en Italia las Brigadas Rojas. Y cito lo de las Brigadas Rojas porque es un lugar común decir que se tendría que haber combatido a Montoneros y a LER con la ley en la mano como se pudo hacer en el caso de las Brigadas Rojas. Y eso es absolutamente imposible, es una comparación totalmente ridícula, y es imposible combatir a la subversión con la ley en la mano por algunas sencillas razones que paso a enumerar sin agotar sin que sea taxativo el listado. Primero y principal, Montoneros tenía una enorme penetración en la sociedad argentina, enorme penetración, y tenía penetración política en distintos gobiernos, gobierno de la provincia de Buenos Aires, gobierno de Córdoba, gobierno nacional. En el 73, los guerrilleros que estaban presos y habían sido juzgados con la ley en la mano a través de una cámara especial para juicios, para acciones terroristas, fueron amnistiados con la idea de que se ponía fin a la guerra y que se iban a integrar a la democracia. Por supuesto no lo hicieron porque son de izquierda, son comunistas, y los comunistas odian la democracia, odian el disenso. Lo único que entienden es someter a los demás a lo que ellos creen que debe ser el mundo. Ahí está Como lo que todavía vemos hoy en Venezuela. Como lo que vemos en Venezuela. Lo que estamos viendo hoy en Venezuela y que nos permite hacer una comparación entre por qué no somos Venezuela. Entre otras razones, no somos Venezuela porque se ganó la guerra antisubversiva. La guerra antisubversiva, aparte, tiene hay un solo crimen que no puedes cometer en la guerra contra el terrorismo, en ese tipo de guerra, y es perder. Acá se cometieron, yo no soy de los que niegan crímenes, no digo, esto fue todo legal, estuvo todo prolijo, fue un desastre, fue desprolijo, se cometieron muchísimos errores, horrores, hay cosas que yo todavía hoy no las entiendo, como tirar gente viva de los aviones, es una cosa que no me... Y esto lo he hablado incluso con protagonistas de la época, así que no es algo que digo cuando hay una cámara prendida solamente, y lo he escrito también. Entonces, hay cosas que se hicieron muy mal, muy mal. Ahora bien, en el contexto de la época, es muy difícil que se hubieran podido hacer de otra manera. Porque, como dije antes, a los terroristas se los amnistió en el 73, salieron de la cárcel e inmediatamente volvieron a matar. Y acá viene un dato interesante para entender... Mataron a los jueces. A eso iba. A eso iba. Acá hay un dato interesante para entender la cobardía de los actuales, entre comillas, jueces que juzgan a los militares. Los terroristas mataron al juez Quiroga, amedrentaron a un montón de jueces y ya ninguno se animaba a juzgarlos.
porque habían logrado su cometido de imponerse por el miedo. Ellos se presentaban como que eran los más malos que podía haber en el país. Y durante un tiempo lo fueron. Ahora, ¿cómo se combate a los más malos siendo todavía más malos? Los militares nunca mataron a un juez que los condenara. Jamás. Como una gran paradoja, en la Argentina no hay ningún terrorista de organizaciones pro-castristas o castristas, porque todas estaban dirigidas directamente desde Cuba. Y acá hay otro dato que mucha gente no conoce, sí los que estamos en tema, pero mucha gente se sorprende cuando se entera que la comandancia militar de Montoneros, entre 1978 y 1982, funcionó en un inmueble de La Habana, perteneciente al Servicio de Inteligencia Exterior cubano, facilitado para Montoneros, porque Montoneros era una organización al servicio de Cuba, de la dictadura cubana. Esa dictadura que todavía existe, y mucha gente cree que se peleó contra fantasmas. No se peleó contra fantasmas en la Argentina, se peleó contra, en el marco de la Guerra Fría, con el respaldo final de la Unión Soviética, contra los esbirros de la dictadura castrista, que eran todas estas organizaciones, Montoneros, ERP, etc. Entonces, en el marco del actual prevaricato, hay además una gran cobardía por parte de los jueces. Y luego está que nuestro Poder Judicial no tiene prestigio, no es un Poder Judicial prestigiado, porque interpretan generalmente la Constitución Nacional conforme a cómo sopla el viento. Es decir, los jueces son una veleta clavada sobre la Constitución Nacional y según sopla el viento político, hacia allá dirigen sus acciones, en defensa de sus propios intereses, ¿cierto? Que no necesariamente son los de gobierno, pero negocian con cualquier gobierno que viene. Y voy a dar un ejemplo que, de los más claros y de los más aberrantes. Había un juez que era Néstor Ollarvide. Ollarvide era un juez que debió haber sido destituido cuando fue filmado en un prostíbulo, por la sencilla razón de que un juez no es como vos o como yo o cualquiera de nosotros, no puede tener las mismas debilidades que nosotros, los jueces no pueden ir al prostíbulo, punto. No hay manera de convalidar eso. Sin embargo, acá se convalidó eso durante el menemismo. ¿Por qué se convalidó? Porque Ollarvide le servía, y le sirvió a todos los gobiernos que siguieron después. Tanto así, que cuando asume Macri, cuando la asunción de Macri, Ollarvide plantea pide su jubilación, pero al mismo tiempo tira onda como para que si al gobierno le servía, le estaba dispuesto a quedarse. Entonces, bueno, esa es la calaña de los jueces argentinos. Habrá alguna excepción, por supuesto, me estoy refiriendo exclusivamente al fuero federal, que en lo que a mí respecta es totalmente vergonzoso. Redondeamos con la cuestión de obediencia debida y punto final. ¿Qué era? Sí. ¿Qué es? Bueno, ahí volvemos a, sí, me perdí, vuelvo para ahí porque este tema abre tantas puertas que Es te infinito, podés sí. ir enseguida por cualquier rincón. Como expliqué antes, en el contexto en que se libró la guerra contra la subversión en la década del 70, no fue un contexto de peleamos estas guerras son guerras de clandestinidad, y las guerras de clandestinidad se pelean con métodos sucios. No hay manera de pelearlas limpiamente. Como dije antes, no te estabas enfrentando a un grupito minúsculo como podían ser las Brigadas Rojas, Estamos sino a hablando de gente que está... terroristas. ¿Cómo? Estamos hablando de terroristas. Por supuesto, ¿no? Que Bueno, hoy las Brigadas hacen Rojas hablar a también, todo el pero era un mundo, pero acá poquito... son jóvenes idealistas. Acá hay una cuestión a entender, que es la magnitud del problema que se tenía. Porque con el diario del lunes, como suele decirse, todos somos técnicos, pero hay que jugar el partido el domingo. Entonces, cuando se libró la guerra contra la subversión, veníamos de la puerta giratoria, de la amnistía, del miedo de los jueces. Y por supuesto se utilizaron métodos que, como dije antes, yo no justifico los métodos, lo que sí no estoy dispuesto a resignar la victoria. De ninguna manera. Y tengo muy claro quiénes son los míos y quiénes son los otros. Entonces, en el marco de esa guerra, los soldados, como en toda guerra, obedecen órdenes. A un cabo se le ordena tirar, el cabo tira; a un subteniente se le ordena tirar, el subteniente tira, y no hay mucho margen en la guerra para andar discutiendo órdenes. Esto se entendió a partir del alzamiento Carapintada de 1987, que ese fue un momento donde la historia de los Carapintada merece un paréntesis aparte. Nunca intentaron dar un golpe de Estado, ni en el 87, ni en el 88,
nunca intentaron dar un golpe de Estado en ese contexto, sino que buscaban soluciones al problema de, bueno, van a juzgar a la Junta, no hay problema. Porque los carapintadas no respaldaban a la jerarquía militar en este inter. Y van a juzgar a las juntas militares y a los jefes montoneros y guerrilleros, eso no lo objetaban los carapintadas. Pero sí decían, bueno, pero no juzguen a los que obedecieron órdenes, porque el que obedecía una orden no tenía. Y voy a dar un caso ahora, voy a ir a este caso para que se entienda lo difícil que es que hoy haya gente, lo difícil, lo inaceptable que es que hoy haya gente presa por haber obedecido orden. Ahí está el caso de un cabo que estaba de guardia en estuvo 3 años en la Fuerza Aérea, alguna vez figuró de guardia en un lado, un testigo, un ex detenido, comillas, dice haberlo reconocido en una foto 4x4 después como de 30 años, y el hombre está preso ahora, con condena de 25 años, qué sé yo, un disparate, el cabo Flores. Sí. Y luego hay otro caso de un subteniente, y pongo el contexto de la situación, imprenta del Ejército Revolucionario del Pueblo. En esa misma imprenta tienen secuestrado a un militar. Llega la fuerza militar, combaten, mueren 2 terroristas, liberan al secuestrado. No recuerdo si lo liberan con vida o lo rescatan fallecido, pero el caso es ese. Eso claramente es una acción de guerra. Hay un subteniente que está preso por eso. Claro. Como si el subteniente hubiera decidido, hoy no tengo nada que hacer, voy a entrar en alguna imprenta, a ver, eligió al azar una imprenta cualquiera de gente buena porque no le gustaban los folletos, e hizo un desastre. No fue así, y se combatió. Entonces, hay gente que está presa por combatir obedeciendo órdenes. La ley de obediencia de vida pretendía eso, y la ley de punto final era poner una etapa, decir, bueno, hasta acá llegamos, Basta con dejemos esto. sigamos para adelante, porque el país no puede quedar, como lamentablemente quedó, empantanado en el pasado. Sudáfrica resolvió de otra manera algo mucho más grave que lo que pasó en Argentina, que fue la apartheid. En Sudáfrica no hay, hoy creo que no hay absolutamente nadie preso por el apartheid. Y el apartheid fue ideológicamente, No, pero moralmente, donde lo quieran Ariel, ver, muchísimo peor que lo que vivimos acá. los mismos zurdos después te reivindican a Mandela y hacen al revés de lo que se hizo en Sudáfrica. Bueno, lo que pasa es que ellos tienen un interés y la hipocresía los caracteriza, si no basta ver lo que está pasando ahora con Maduro. Mucha gente se está enterando ahora que las madres de Plaza de Mayo nunca quisieron la democracia. Claro. Se están enterando recién ahora. Algunos lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo y lo decíamos. Una irregularidad más que se cometió, y la menciono porque vos sos abogado y seguramente me vas a corregir si estoy en el error, es, para que no pase por alto esta cuestión, que los militares, por acciones de guerra, no han sido juzgados por un tribunal militar, sino por un tribunal ordinario. Es decir, ya hay una irregularidad ahí. Así como en el año 71 o antes se creó una cámara especial para juzgar crímenes de terrorismo, quiere decir que cada delito tiene su marco para ser tratado. Bueno, aquí en Argentina se vulneró completamente eso y los militares, en vez de ser estudiados o condenados por un tribunal militar, Alfonsín hizo cualquier cosa, pero finalmente con la ley de obediencia debida y punto final, se quiso poner un punto a todo esto para que no estemos toda la vida peleándonos. Bueno, Y después vinieron los indultos de Carlos Menem. claro, también en ese sentido. La famosa pacificación de Menem, donde se produjo un acercamiento entre combatientes de ambos bandos, que mucha gente no lo recuerda. Yo he participado en alguna cena donde había de los dos bandos, Sí. particularmente de ejército y de montoneros, gente que se había combatido entre sí, y compartían una cena y se veían a sí mismos como, no digo, se mantenían la tensión de ser enemigos, pero todos entendían que había peleado una guerra y se abría la posibilidad de superar todo eso. Eso era lo que a mí me llamaba la atención en esos encuentros donde no es que todos se perdonaban, no es verdad eso, no se perdonaban, porque esta no fue una guerra como la guerra de Malvinas que se combatió sin odio. La guerra de la subversión fue una guerra, como dije antes, una guerra sucia, jugada sucio por todos, y se combatió con odio, de ambos lados.
Entonces, Bien. pero ¿cuál era el resultado de todo eso? Bueno, que llegó a un punto que se decía, bueno, se terminó, se cayó el muro de Berlín, se terminó la Unión Soviética, el mundo va para este lado y nosotros queremos ir al futuro, no queremos quedarnos en el pasado. Entonces, vayamos a la pacificación. Estaban todos de acuerdo. Hay declaraciones de Firmenich y de Vaca Narvaja, etcétera, en este sentido. Sí, sí, que piensan, Después digamos, otros, que nos dan la después razón. otros, Los que pelearon, no están detrás de este negocio espurio de los falsos derechos humanos, la justicia prevaricadora. Los que pelearon ahora, no te digo que terminaron amigos, pues no lo van a hacer nunca, quizás, por esto que mencionás, este, pero no andan en todo este marasmo. Los que sí andan en todo este marasmo son los que pueden hacer negocio y lucrar con todo esto. ¿Mm? sí, Eh, pero lo que pasa es que también hay algunos que combatieron y finalmente con el tiempo encontraron la beta comercial también, ¿no? Se han sí, beneficiado. sí, Hoy también los hay. tenemos una gran injusticia que es, como dije, está preso un cabo que estaba de guardia en algún puesto militar, un subteniente que recibió una orden que no tenía por qué cuestionarla, porque en el Ariel, marco de la guerra que se estaba librando era totalmente legítima, Ariel. preso, y mientras tanto Mario Eduardo Firmenich, jefe de la organización terrorista Montoneros, está como asesor libre, gozando de su libertad y asesorando al dictador Ortega en Nicaragua. Por lo tanto, ahí tenemos claramente que hay de un lado y que hay del otro. De un lado hay gente que peleó la guerra porque le tocó, que siguió con su vida o quería seguir con su vida, y la justicia fue por esa gente. Gente que jamás, como dije, atentó contra un juez. Y mientras tanto, del otro lado, gozan de plena libertad, se prestaron al robo que hizo el kirchnerismo en el Estado, la estafa con los desaparecidos, como muy bien la llama José D'Angelo, un Pagamos libro que todos. recomiendo, La estafa con los desaparecidos. Y ahí tenemos una de las grandes injusticias a la que dio lugar el prevaricato y que es en parte una de las razones por las que tanto Carrió como Bullrich reclaman revisar eso. Y después sobre esto tenemos la visita de nuestros diputados, los 5 diputados de La Libertad Avanza, Mm. que están cumpliendo absolutamente con su deber y no hay nada objetable ni legal ni moralmente en lo que ellos han hecho. Primero, legalmente, la Sí, Constitución Nacional le atribuye al Congreso de la Nación la facultad de legislar sobre el Poder Judicial, cómo debe conformarse el Poder Judicial, etc. Y las leyes penales, obviamente. Por otro lado, la Cámara de Diputados tiene la potestad de acusar en juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el Consejo de la Magistratura también es integrado por diputados que pueden acusar a jueces por mal desempeño. Entonces, está claramente dentro de las facultades de cualquier diputado, frente a la sospecha de un prevaricato sistematizado como el que se observa en nuestro país desde el año 2003 a la fecha, interiorizarse y ver si corresponde, por ejemplo, la acusación, el pedido de juicio político, ya sea de los miembros de la Corte Suprema o de miembros de tribunales inferiores en el Consejo de la Magistratura. Entonces, legalmente no hay nada que objetar. Segundo, moralmente tampoco hay nada que objetar, porque es un deber humanitario la asistencia a los encarcelados. Muchos de los diputados, no sé si todos, pero muchos de los diputados son de religión católica o cristiana, y el cristianismo claramente, si para cualquiera que haya leído la Biblia, que es un libro, yo soy ateo, claro, no soy creyente, pero la Biblia es un libro que hace la cultura universal, y cualquiera que lea, creo que es San Mateo 25 o algo así, o 35, si no me equivoco, eh, ahí Cristo habla de la importancia de tener gestos piadosos hacia quienes están desvalidos, pero él habla de los presos. Y dice, cuando fuiste a visitar a un preso, en realidad me fuiste a visitar a mí. Y esto no significa de ninguna manera estar haciendo apología del detenido. no, en absoluto, pero Y, además hay recuerdo, algo. y recordemos también, voy a recordar dos cosas de dos papas. Uno, Juan Pablo II, que fue, además de un gran papa, fue un gran referente para la humanidad, uno de los que junto con Ronald Reagan y Margaret Thatcher hicieron colapsar la Unión Soviética. Juan Pablo II jugó un rol muy importante ahí, Polonia por testigo.
Y Juan Pablo II, después que Alianza atentara contra él, lo fue a visitar en la cárcel y lo perdonó, por un sentido cristiano del perdón y de la misericordia. El Papa argentino, Francisco, antiguamente conocido como Bergoglio, cuando discutía y peleaba con el kirchnerismo, pero después, bueno, las cosas cambian. El kirchnerismo lo quiso mandar preso Ha a ver. tenido, si no lo odiaban, lo detestaban, ¿no? Y no nos olvidemos de la madre de Plaza de Mayo, perdonen por la expresión, pero literalmente lo que hicieron cagando en el atrio de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, cuando Bergoglio era obispo, si no me equivoco. Bueno, al margen de esto, al margen de este recuerdo escatológico, el Papa Francisco, a cuanto delincuente local de relevancia pública, la justicia le ponía el ojo encima, le mandaba una carta, un rosario. Entonces, si el Papa puede tener esos gestos, ¿por qué no puede tenerlo cualquier cristiano? Exacto. Que sean diputados o no, es totalmente ajeno. Y tercero, no hay ninguna ley que le prohíba a nadie visitar un preso. Obvio. Y no hay ninguna ley que diga los diputados no pueden prohibir presos. Este escándalo que se quiere generar no es en realidad un escándalo, sino que es la desesperación de los políticos y jueces cómplices en el prevaricato por tapar el prevaricato. Hay un juez que ha pedido, y para que se entienda bien esto, yo creo que hay que pedir juicio político al juez que le envió un pedido al Ministerio de Seguridad de la Nación para que investigue a los legisladores, que fueron los motivos por los que los legisladores fueron a visitar a los presos, ¿sí? Entonces, y voy a esto. Un miembro del Poder Judicial le pide al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, que investigue a diputados, o sea, que interfiera con el Poder Legislativo. Ese tipo no puede seguir siendo juez. No conoce la división de poderes. ¿Está violando la independencia de los poderes o me equivoco? Exactamente, no la conoce, la desconoce por completo. Yo estoy esperando que haya una respuesta política a eso y no vi ninguna indignación de ningún miembro del Poder Legislativo, que así como sobreactúan, inventan la indignación por la visita de los 5 irreverentes al penal de Seiza, hayan saltado a decir, epa, defendamos la independencia del Poder Legislativo. ¿Cómo es que un juez va a mandar a que el Poder Ejecutivo interfiera con nosotros para informarlo a él? Es absolutamente absurdo. Seguro. Bueno, y otra cosa están desesperados porque el prevaricato es muy evidente, el prevaricato está a la vista de todos, y donde se empieza a rascar un poquito, va a ser muy difícil avanzar en eso justamente porque están metidos en eso todos los jueces. ¿Quién los va a juzgar? Están metidos de la Corte atrás y no hay mayoría en la Cámara para destituir la Corte. Entonces, es una situación muy complicada, pero se está hablando. Algo que quiero resaltar y que dije al principio, porque yo soy una persona que vengo hace años con este tema y nunca nadie me dio pelota, nunca nadie, mucho menos un político. La vez que hay 5 políticos que hacen o que se hacen eco de una demanda ciudadana, que es, por favor, vean lo que están haciendo con los militares, interiorícense, determinen ustedes si está bien o está mal, pero vean, la vez que se hacen eco de una demanda ciudadana, la verdad, no puedo estar más que a favor de estos 5 diputados, más allá de que luego estén a favor, en contra, que piensen lo que piensen. Pero recordemos una cosa, en este país un narco de 25 años tiene domiciliaria y está en su casa. Y a un viejo de 70 años, que ya con 60 años tendría que estar por lo menos con prisión domiciliaria, lo tienen preso en una cárcel común. Cuando, no solo eso, David, han llevado gente a declarar en camilla y con oxígeno. O sea, han cometido todas las aberraciones posibles del Poder Judicial, las han cometido en estos casos. Ariel, a ver si a vos te ha pasado lo que a mí me pasa recurrentemente cuando trato estos temas, que viene la gente y te dice, pero no, cometieron delitos de lesa humanidad, como si eso le diera un agravante total y completo, y vos decís, bueno, está bien, cometieron, ¿y cuáles son las pruebas? Y la prueba es que una persona vio una fotografía después de 40 años después de 40 años se dio cuenta que era esa la persona y declaró que era rubia, pero el tipo no era rubio, y dijo que tenía acento porteño y era salteño, como en el caso del Cabo Flores que vos mencionás.
le atribuyen ¿cómo te puedo decir? Una cuestión mayúscula a los delitos de lesa humanidad, cuando la mayoría de las veces el testimonio por el cual nace ese supuesto delito de lesa humanidad, que no es tal, realmente no se sostiene y que insulta incluso la inteligencia. Es No que, sé si a te ha ver, pasado. acá se han visto, yo tengo amigos, yo no soy abogado penalista, no ejerzo como penalista. Tengo amigos que son, sí, abogados penalistas y defensores de los hombres que combatieron contra el terrorismo, y ellos me cuentan verdaderamente aberraciones absolutas, no hay derecho a la prueba, por eso digo que no solamente las leyes son inconstitucionales, la ley que derogó, las leyes de obediencia civil y punto final fueron derogadas por una ley que era claramente inconstitucional, y hubo una justicia que la convalidó, una Corte Suprema que la convalidó. No recuerdo ahora bien la conformación de esa Corte Suprema, pero creo que eran jueces puestos ya por Néstor Kirchner. No lo recuerdo bien, así que no lo des por cierto. Bien, Pero está bien. claramente esa ley era inconstitucional. Los tratados internacionales no se pueden aplicar retroactivamente. Acá se juzga, Tampoco. se quiere hacer entender que son que se puede aplicar un tratado internacional que la Argentina no reconoció hasta después de los Pero hechos. además, una Y cuestión hay otra, retórica, una cuestión retórica. Ellos hablan de genocidio. Digo yo, esta gente al menos se ha tomado el tiempo de buscar en un diccionario la palabra genocidio. Y sí, yo digo, hubo un genocidio, pero hubo un genocidio por parte del ERP, o por lo menos hubo la pretensión de un genocidio por parte del ERP, siendo que su máximo cabecilla, Roberto Santucho, proponía matar al menos en Argentina a 1 millón de burgueses. O sea, él sí quería cometer un genocidio, matar a una parte específica y de la población, ya sea por su condición social, su raza, su credo, lo que fuere. Eso es un genocidio. no, Pero, claramente acá no hubo ningún genocidio y tal cual como lo estás diciendo, no hubo un genocidio porque lo impidieron los militares. Si no hubiéramos tenido un escenario claro, camboyano, con las consecuencias que tuvo eso para Camboya, ¿cierto? Eso sí fue un genocidio. Acá se combatió y se mató gente que pertenecía a organizaciones terroristas, y el terrorista no es solamente el que lleva la bomba, el terrorista es el que le da asilo, el terrorista es el que le claro, facilita los medios, el que le guarda las armas, el que le presta la logística, el que le hace, exactamente. el que recluta, por ejemplo, Juan Gelman. Juan Gelman se lo recuerda como el poeta Juan Gelman. Pero Juan Gelman era un apologista de Montoneros que reclutaba jóvenes como carne de cañón. Y Montoneros usaba, por ejemplo, menores de 14, 16 años para ir a poner bombas. El caso de Comblit, creo que era el apellido de una chica, Adriana Comblit, si mal no recuerdo, 16 años muere cuando le explota en las manos la bomba que estaba por colocar en una comisaría, eh, a órdenes de Montonero. Entonces, Bueno, sin ir más lejos, esas nuestro situaciones colega no Walsh, pueden... nuestro, ¿Perdón? nuestro colega Walsh también, otro. También, bueno, ahí tenés, Paco Urondo, etcétera, todo un sinfín de muchachos que no se lo recuerda por otras cosas, sino por lo que son. El caso de Walsh es todavía peor porque Walsh era un agente de la inteligencia cubana, asignado desde La Habana a Montoneros, y por supuesto era un personaje importante en el aparato de inteligencia de Montoneros. Entonces, Entendido. lo que acá quiero, otra cosa que quiero señalar que iba a decir antes, y por esto que digo de las tantas puertas que se abren y que uno se pierde, eh, pero la diferencia entre una guerra que se puede ganar y una guerra que se puede perder. Malvinas, por ejemplo, por lo cual tengo un gran sentimiento y un respeto y agradecimiento enorme a nuestros combatientes, era una guerra que se podía perder. Cualquiera de los dos países que hubiera perdido la guerra, como mucho podía perder un territorio o la aspiración a un territorio. ¿Sí? Como mucho perdía eso. No perdía su identidad, su estilo de vida. Inglaterra hubiera seguido siendo Inglaterra, Argentina hubiera sido sido Argentina. Ahora, cuando vos estás peleando por tu estilo de vida, y acá viene la diferencia, ¿no? En Malvinas se combatió duramente, pero no porque se odiaran. Es más, cuando apenas se determina el fin de la guerra, cesan las acciones y no hay hostilidad entre
más allá de alguno que otro caso al lado, pero no hay hostilidad entre los combatientes de uno y otro bando. En la guerra contra la subversión, lo que estaba en juego es el estilo de vida de los argentinos. Entonces, el único crimen ahí imperdonable, insisto, se cometieron muchos crímenes. Yo no niego los crímenes, es más, hay cosas que sigo diciendo que no las entiendo, etc. Pero el verdadero crimen, el único imperdonable, hubiera sido perder esa guerra y dejar que Firmenich o Santucho se convirtieran en el Fidel Castro argentino. Y todavía hoy tendríamos esa dictadura. Estos jueces que juegan a ser jueces porque ganaron los militares, no serían jueces, o si lo serían jueces de tribunales populares, totalmente sometidos a poder, tendría que ser miembro del partido, etcétera, como en esos países comunistas donde, por supuesto, no hay ninguna división de poderes. Ni siquiera hay opción de elegir otro partido político que no sea el gobernante. Y esto ya lo hacen oficialmente, como es en Corea o en Cuba, donde hay partido único, en China, claro, o como lo están haciendo en Venezuela, con prohibiciones alevosas a la participación democrática del resto de la ciudadanía. Exactamente, exactamente. Bueno, en Argentina, Ariel, vivimos una situación de injusticia permanente en todos los ámbitos, porque la justicia está putrefacta arriba, abajo, al costado, en todos lados. Por ejemplo, en Argentina a veces hasta se torna inútil denunciar si te robaron una motocicleta, porque no tiene sentido, no la vas a encontrar, no van a ir presos los que te robaron la motocicleta. Se nos ríen en la cara. Y yo veo que nos hemos acostumbrado a este nivel de indolencia. Te pongo un ejemplo. Hace 2 meses desapareció Loan, todavía estamos sin noticias. Y hay todo un mundo de posibilidades y nadie tiene una esperanza concreta de que esto se vaya a resolver. Y eso es grave. Otro ejemplo. Todos los días tenemos ejemplos de esta naturaleza. Hace una semana apareció muerto un empresario en Mendoza. Este empresario en Mendoza había dicho en redes sociales que lo estaban amenazando narcos tucumanos en su ciudad. Y también había dicho en redes sociales, yo no me voy a suicidar. Esta persona apareció muerta con las manos precintadas. ¿Qué dictamina la justicia hasta el día de hoy? Estaba depresivo y se suicidó. Nos vive insultando la inteligencia, el nivel de indolencia que hay en la justicia argentina. Tenemos casos como Nisman. Respecto de la AMIA, sigue habiendo todo un circo mediático, no hay respuestas. Entonces, considerando este marasmo de indolencia respecto a la injusticia, importante son los delitos de lesa humanidad, porque hay que corregir. El presidente Javier Milei, la vice, el gobierno tiene que ponerse las pilas en este sentido de corregir la injusticia argentina. Ahora, yo me pregunto, ¿se puede corregir la injusticia argentina y no tocar los delitos de los llamados juicios de lesa humanidad, no tocar la cuestión de los militares? En lo particular, yo pienso que es inevitable que si se quiere hacer algo para corregir la injusticia y que los argentinos el día de mañana vivamos en un país con justicia como debe ser, sí o sí se tienen que tocar, sí o sí se tienen que revisar las causas de lesa humanidad. ¿Vos qué pensás en este sentido? Coincido plenamente, es más, creo que ningún otro tema se puede resolver si este no se resuelve, porque este nos mantiene atados al pasado y porque además hay una cuestión moral básica. Ningún país con mayoría de jueces probos y eficientes alcanza el grado de deterioro institucional, moral y material que alcanzó la República Argentina. Y por otro lado, un país que condena implacablemente a sus defensores entrega su futuro al enemigo, que es lo que hicimos. Eso es lo que hizo la Argentina. Le entregamos el futuro al enemigo. Entonces tenemos a los que nos defendieron presos y a los que nos atacaron, atacando ahora a otra población como Firmenich en Nicaragua. Entonces, si no se corrige eso, va a ser muy difícil que se pueda corregir el resto de situaciones, hacer funcionar al sistema como debe ser. Yo soy un convencido que el sistema republicano es el mejor,
y que se puede hacer funcionar. En ese contexto, el sistema republicano tiene que tener a la democracia, o sea, la capacidad, lo que algunos decían, Borges alguna vez había dicho que la democracia era un abuso de la estadística. Yo creo que ese abuso de la estadística deja de ser abuso cuando hay un marco republicano fuerte. Y en gran medida creo que la resistencia al kirchnerismo pasó por no permitir que lleve puesta la República. Tuvieron la infectadura y otras situaciones donde derogaron de facto la Constitución Nacional. Alberto Fernández deroga de facto la Constitución Nacional en el marco de la pandemia y respetando pandemia. Ariel, Pero no pudieron perpetuar esa situación porque creo que más allá de todas las debilidades que tenemos, hay una cierta fortaleza, entre comillas, por sostener la República, aunque mucha gente no tenga en claro qué es, pero más o menos se imagina. Y entonces eso genera una resistencia a ataques como los que durante 20 años ha mantenido el kirchnerismo contra la Constitución Nacional. Ariel, acabas de mencionar otra injusticia más. Nótese cómo la cuestión, esta injusticia mayúscula en torno a los militares nos termina afectando a todos los argentinos. Cuando se pudre todo desde arriba, después abajo no esperemos milagros. Tuvimos un presidente que mientras nos mantuvo secuestrados en nuestros domicilios, él hacía fiestas de cumpleaños y otras cosas peores en la Quinta de Olivos sin respetar el confinamiento que él mismo había dictaminado. ¿Acaso se ha hecho algo en función de castigar esa inmoralidad de parte de nuestro presidente? No, porque los argentinos ya estamos acostumbrados a la injusticia y eso es gravísimo. Eso es lo que más nos mantiene en este marasmo de indolencia. En este sentido, vos sos un tipo de 50 años. 50 largo, ya estoy yendo para 60. Sí, apelando entonces a tu conocimiento, a tu esperanza, ¿no? Y también a tu escepticismo, quizás. ¿Considerás que el presidente Javier Milei tendría el valor y el coraje de enfrentarse a lo que haya que enfrentarse a fin de corregir esta cuestión de la justicia? ¿Considerás que Bien. nuestro Mirá, vamos a tratar de dar una respuesta ordenada. Bien. Y voy a tratar de no abrir ninguna puerta en el medio. Pero necesario que volvamos tiempo atrás a lo que fue el armado de la campaña electoral. En ese armado electoral hubo muchísimas desprolijidades y no podía ser de otra manera porque armar una fuerza nueva en política necesariamente se hace con desprolijidad cuando no hay una base institucional, Claro. y acá no la había, no hay un partido libertario funcionando, un partido liberal, etcétera, que pudiera ser el marco a partir del cual se generan las propuestas de la campaña. Yo apoyé a Javier Milei y hubo un momento donde interrumpí ese apoyo. Y fue cuando él acude a un programa televisivo y le preguntan qué pensaba hacer con los militares, y él dijo que los militares tenían que cumplir sus condenas. Sí Yo en ese cometieron momento... delitos. ¿Cómo? Sí cometieron delitos. Sí Si no lo cometieron delitos. cometieron, Bueno, no. pero voy a este punto. Sí, sí. Si cometieron delitos en esa respuesta, lo que se está tratando de hacer es validando en principio los juicios. Algo que yo Exacto. no acepto porque creo que todos los juicios son inconstitucionales, son Y todos eso igual. nulos, por lo tanto no debería haber nadie preso por esa condición. Y cuando digo que nadie debería haber preso por esa condición, digo también que ya nadie debería estar preso por su pena. O sea, eso de decir queremos juzgar a los otros también ya pasó. Sí, no, Ya no, no no. tiene ningún sentido. Hay que dar vuelta a la página y mirar para adelante. Acá ya hay mucha gente que nació después de los hechos y no hay por qué cargarles a ellos el peso de ese pasado lamentable por donde se lo mire. Entonces, cuando Milei hace esa declaración, yo escribo una nota muy fuerte, o por lo menos desde mis modestos medios, y circuló bastante esa nota, Sí. diciendo por qué no iba a votar a Milei, que no iba a votarlo por esa declaración y por lo que yo pienso al respecto. Luego, por supuesto, uno se le baja la calentura del momento, empezás a ver el contexto y decís, bueno, a ver, Milei dijo esto, pero
También ha dicho otras cosas, si cambió de posición, podría cambiar de posición mañana. Y está Victoria Villarruel. Victoria Villarruel, que tiene una posición jugada con este tema. Ella es conocida a través de la defensa de las víctimas y conoce perfectamente que los juicios son inconstitucionales. Entonces, volví a darle el apoyo a Milei durante la campaña, observando siempre las desprolijidades ya de ese mismo armado político en campaña y esas desprolijidades que se trasladan, como creo que tampoco podría ser de otra manera, a la gestión de gobierno y en particular a partir del acuerdo con Patricia Bullrich para ganar el balotaje, acuerdo que algunos critican, pero yo creo que era el acuerdo necesario para poder ganarle al kirchnerismo, así que bienvenido sea, mala suerte, me hubieran gustado otro tipo de cosas, a lo mejor que se negociara de otra manera, pero era necesario hacerlo y bueno, y se le dio lugar, y hoy Patricia Bullrich como Petri son ministros del gabinete de este gobierno, y después hay otras figuras que integran también ministro de Economía y otros que nos llevan a ver que Javier Milei revisó aquella frase suya de no se puede hacer una Argentina distinta con los mismos de siempre. Eso Bueno, parece que ya no aplicable a corre la, más. a la justicia. Aplicable a todo, pero aplicable a todo. Pero digo, así como cambió de opinión en temas donde se había presentado muy duro y muy agresivo, la campaña fue excesivamente agresiva, algunos decíamos que había que bajar el nivel de agresividad porque entendíamos que podía ser necesario pactar para poder vencer al kirchnerismo, pero en esa campaña se dijeron cosas realmente terribles, de uno y de otro lado, ¿sí? Y Milei dijo cosas durísimas sobre Patricia Bullrich, y sin embargo después la convocó como ministro. Es decir, Javier Milei es un hombre que puede cambiar de posición. Entonces, cuando en aquel momento dijo que los militares debían cumplir su condena, creo que si recibe la información adecuada puede comenzar a afirmar que no debe ser así, que los juicios son muy... Hay que ver si tiene Ahora, las pelotas. bueno, a ver, pero no solamente es una cuestión de pelotas, es también una cuestión de cómo los que estamos interesados en esta cuestión la seguimos manejando para que esté ocupando lugar. Claro. Yo empecé a escribir el blog La Pluma a la Derecha en el 2007. 2007, kirchnerismo puro. Y por solamente que el blog se llamara La Pluma de la Derecha, yo recibía una cantidad de insultos Satanás. abrumadores. Entonces y es más, al día de hoy, para que veas también cómo van cambiando las cosas y evolucionan. A mí me pasaba a ir a algún acto, a algún evento, y había liberales que me decían, vos no sos liberal, porque sos de derecha. Y yo muchos de esos liberales hoy los veo que están esforzándose mucho por aparecer a mi derecha. Y A tu entonces las derecha. cosas cambian de todos lados. Las cosas cambian de todos lados. Creo que tenemos que seguir bregando por lo que creemos y intentar lograr, aunque sabemos que es muy difícil, la No, es liberación que de nuestros presos. hay otra cuestión que mencionás en tu blog que estuve investigando y realmente recomiendo, laplumadelladerecha.blogspot.com. Plumaderecha.blogspot.com. Pluma derecha, sí, sin el artículo. Hablas mucho respecto de la batalla cultural. Y yo creo, ya para ir finalizando, Ariel, y no te robo más tiempo, yo creo que como también mencionás en reiteradas ocasiones, la justicia es como apunta a modo de veleta, ¿no? Y ese viento que dirige la veleta, que es la justicia, es la cultura. Entonces, yo creo que es una infantilada y es desproporcionado sobreexigirle a alguien que cambie la justicia cuando no se cambia la cultura. Porque la justicia siempre va a ir en torno al viento de la cultura, entonces, en este sentido, yo te consulto, ¿qué considerás que hay que cambiar para mejorar la cultura de los argentinos? ¿Cuáles son todavía las principales amenazas? Y bueno, ¿y cuáles son nuestros mejores modelos para seguir? Mira, yo creo hay una frase de Miguel Mateo, voy a parecer Nicolás Márquez, que es fanático de Miguel Mateo, pero Un abrazo, voy a, Nico. voy a citar una frase de Miguel Mateo que es
la cultura está en su gente, dice una canción, la cultura está en su gente y yo sé que aquí hay polémica. Bueno, yo creo en eso, exactamente eso. Si me preguntas cómo se maneja la cultura y con la menor intervención estatal posible, eh, dejando que fluya. Entonces acá durante 20 años hubo un Estado totalmente captado por un grupo faccioso que utilizó todos los recursos de ese Estado de manera facciosa para adoctrinar, para imponer una visión única de cómo debía ser la vida en general, ¿no? Eso que decía antes, la mentira de los 30.000 impuesta como verdad dogmática que no podía discutirse, eso fue la base fundamental sobre la que el kirchnerismo construyó todo el relato que le dio poder. No, que Entonces, estamos viendo, si me permitís, estamos viendo cambios en este sentido, porque volvemos a tener un desfile militar un 9 de julio, volvemos a tener al presidente enfrente de un granadero a caballo, volvemos a ver cosas que el kirchnerismo había barrido. Y también es verdad, volvemos a ver un gran respeto de parte del presidente para con un granadero a caballo, como pasó ahora en la rural, que llega el presidente Milei y lo primero que hace va y le da la mano a un granadero que se tiene que sacar el guante para saludarlo y le habla de igual a igual. Estamos viendo cositas que van en este sentido de que la palabra militar deje de ser mala palabra, que cambie eso. Cuando eso pueda cambiar, ese va a ser el viento, entiendo yo desde mi humildad, ese va a ser el viento que pueda redirigir la veleta de la justicia. Que la justicia, aclaremos, no tiene que ser veleta, sino que tiene que ser justicia. En fin, querido Ariel, quiero decirte por último que espero que esta sea la primera entrevista de muchas más, la primera charla que tengamos de muchas más, porque hay muchas cosas que yo quisiera hablar con un ex agente de la CIDE, con un liberal que no habla de economía, cuando la economía es la estructura moral de un liberal. ¿Y cuántas otras cosas más tendría yo, y como yo, tanta gente, para aprender de una persona como vos, que hablas muy bien, sos muy inteligente y además muy cultivado? Y no menor, sos abogado también, o sea que tenemos mucho para aprender y si me permitís... ¿serás lo que debo hacer o serás abogado? Está bien. Bueno, por último, una reflexión final que me Tengo un gustaría... amigo, David, Sí, tengo un amigo, el doctor Renato Bresciani, que es médico y abogado, muy conocido acá en Vicente López, que él tiene un lema que es, a nadie se le niega un vaso de agua ni un título de abogado. sí, exacto. Es muy bueno, muy interesante, muy interesante. Por último, una conclusión final a todos los argentinos que observan desde afuera la cuestión de los presos políticos argentinos, los militares, policías y civiles detenidos en el falsario marco de los llamados delitos de lesa humanidad. Todos los que lo miran de afuera y no les importa este tema, están cometiendo un gravísimo error. Interiorícense, la justicia en Argentina está podrida. Y hoy no te toca, pero hay mucha gente sufriendo. Hay familias que han sido destruidas con todo este verso de los derechos humanos. No se crean que el día de mañana no les va a pasar a ustedes. Hoy, esta situación de indolencia que vivimos todos los argentinos, que ni siquiera tiene sentido ir a denunciar el robo de una pertenencia a la comisaría porque sabemos que va a quedar en nada, es porque ya estamos siendo afectados por esta indolencia en la justicia. Y ojo, no miremos para otro lado porque nos vamos a llevar una trompada importante el día de mañana. Prestemos atención a esto y en estos días más que nunca hay que apoyar a los 5 diputados que fueron a interiorizarse por la situación de los militares detenidos, haciéndose eco, nada menos que de un reclamo insistente, permanente por buena parte de la ciudadanía. Entre lo que Una yo cosa vi, más, David, por una cosa favor, más. cerramos con eso. Recordemos también que antes de estos 5 diputados hubo otros diputados que fueron, entre ellos Victoria Villarruel, Alberto Acef y dos más cuyo nombre no recuerdo, que fueron a visitar justamente al Cabo Flores, iban a visitar la cárcel y la jueza que interviene en el caso, ante esa visita decidió internarlo en un neuropsiquiátrico a Flores, por lo cual los diputados se dirigieron a ese hospital y lograron que sea trasladado al hospital militar. Hoy Flores está detenido en Campo de Mayo. Pero Es- digo, hay un antecedente también de visita de diputados sí, que no sí, sí. podemos olvidar, y especialmente cuando
en ese grupo estaba Victoria Villar. Claro. Muy bien, Ariel Corbat, abogado, escritor, periodista, titular de plumaDeLaDerecha.blogspot. No, Pluma Derecha. Derecha. Pero sí. Bueno, lo que pasa es que plumaderecha.blogspot, y en realidad, cuando uno se mete, dice no, le cambiaste. Una Acá dice cosa la es el pluma de la enlace, derecha. el blog se llama La Pluma de la Derecha, pero el Exacto. enlace es plumaderecha.blogspot. Vuelvo a pasar el chivo por si alguien no lo entendió, plumaderecha.blogspot. Excelente. De todas maneras, en davidrey.com.ar va a quedar el link para que la gente vaya y aprecie tus muy interesantísimos artículos. Será hasta la próxima, Ariel. Realmente Muy fuerte abrazo, David. Realmente te pido la posibilidad de volver a tratar temas con vos. Creo que sos una persona que hay muchas cosas para explotar. Será hasta la próxima. Bueno, con mucho gusto. Chau. Y viva la patria, ¿eh? Viva la patria. Viva la patria. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.